Buenos días. Sencillamente, el propósito de este vídeo es solamente daros unas indicaciones para el subrayado y para un acercamiento, un primer acercamiento al Quijote. Lamentablemente no se parecerá mucho a lo que haríamos en clase, pero bueno, al menos que os suenen las cosas, ¿no? La obra, cuyo título completo suele aparecer como El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, todo el mundo lo conoce como Don Quijote de la Mancha o El Quijote, se publicó en dos partes. La primera en 1605 y la segunda en 1615. Recordemos que en 1616 es cuando muere el autor. Hay 10 años de diferencia y ahora veremos que hubo un motivo por el cual se precipitó, se aceleró la escritura de la segunda parte. Si no fuera por ese motivo quizá no se habría escrito, y la segunda parte en realidad es la más interesante desde el punto de vista literario. En principio, el propósito inicial que tenía el autor fue el criticar las novelas de caballerías, tipo El Amadís de Gaula, esas novelas de caballeros andantes que provenían de las antiguas narraciones caballerescas medievales de origen provenzal y que se habían puesto muy de moda en toda Europa y especialmente en España en aquella época. Poner, dice, ese es su propósito, en aborrecimiento de los hombres, esas fingidas, es decir, fantásticas, mentirosas, disparatadas historias de los libros de caballerías, y que eran novelas que, como digo, tenían mucha fama, se leían muchísimo, pero que estaban llenas de elementos fantásticos y disparatados. Eran auténticos, hoy diríamos casi culebrones, de aventuras y desventuras, de caballeros desdichados que por el amor de una dama tenían que pasar por duras pruebas, pero llenas de elementos fantásticos, mágicos, en lugares exóticos o desconocidos, hasta el punto de que resultaban realmente a un lector un poquito inteligente, a un lector un poquito cultivado, resultaban demasiado cargadas de fantasía. El auge del género era enorme y son muchos los humanistas, moralistas, escritores que condenaban estas historias porque inclinaban al ocio y a las malas costumbres y excitaban una fantasía irresponsable con sus inverosímiles aventuras e incluso en ocasiones estaban mal escritos. Cervantes también pensaba eso. Antes de la publicación del Quijote ya se conocen casos reales de personas que enloquecieron leyendo los libros de caballerías como el Amadís de Gaula. Basándose en esos ejemplos reales, en el ejemplo literario del entremés de los romances que saldrá luego y en sus propias convicciones, Cervantes decide arremeter contra los libros de caballerías en lo que primero sería una pequeña novela y luego se extendería, ¿de acuerdo? La obra es mucho más que eso finalmente, pero en principio nació así, nació como una pequeña novela parodiando los libros de caballerías. El argumento consiste en que un hidalgo, un noble de estos de la más baja condición dentro de la nobleza, un hidalgo con título nobiliario, por tanto, y por tanto sin necesidad de trabajar, con una pequeña hacienda, no muy rico, pues es tanto su tiempo libre que lo dedica, entre otras cosas, a leer libros de caballerías. Alonso Quijano se pasa el día y la noche leyendo libros de caballerías, este hidalgo de pueblo, en un lugar, en un sitio de la Mancha que no se cita concretamente, ¿verdad? Y pierde el juicio, se vuelve loco y la locura es doble. La locura es doble. La primera es considerar que lo que lee, esas historias disparatadas, son ciertas, son verdaderas. Confundir, por tanto, esa ficción con la realidad. Y la segunda locura, que es todavía más grave, es considerar que él mismo puede ser un caballero andante, está llamado a ser un caballero andante, y entonces es como si uno, a base de ver, yo qué sé, videojuegos o de ver cómics de superhéroes, de Spider-Man, de repente no solamente se piensa que lo de Spider-Man es real y puede uno encontrarse con Spider-Man por la calle, sino que uno llega a pensar que él mismo puede ser Spider-Man, ¿no? Y entonces se disfraza prácticamente, se viste con una armadura antigua y pasada de moda que tenía en un desván y se va a buscar aventuras como un Superman, como un Spider-Man por alrededor de su pueblo, ¿no? Por la Mancha, queriendo imitar a estos héroes de estas novelas
cambia su nombre por, bueno, pues en vez de Amadís de Gaula o Palmerín de Inglaterra, pues él se llamará Don Quijote, que ya suena un poco a carajote, ¿verdad? ¿Y de dónde? Pues de La Mancha. Esto ya el nombre es un tanto irónico, puesto que suena demasiado doméstico, demasiado cercano, ¿no? Como Amadís de Gaula, y se lanza al mundo en busca de aventuras. Le guían nobles ideales, como a todos los héroes de caballerías: deshacer agravios, proteger a los débiles, implantar justicia y merecer el amor de una dama que se inventa y que llamará Dulcinea del Toboso. Y armado de forma grotesca y ridícula, como si ahora uno se pone un uniforme de su tatarabuelo del siglo XIX, pues algo parecido, ¿no? Y montado en un viejo caballo que había sido Rocín antes, llega pues a una venta del camino donde le reciben dos prostitutas, ¿verdad? Y él confunde con bellas damas del castillo, porque él confunde la venta con un castillo, y a las prostitutas las confunde con damas del castillo, y allí pide que le hagan la ceremonia de armarle caballero, y todos le siguen la corriente porque se dan cuenta de que está como una cabra, ¿verdad? Y efectivamente le arman caballero, hacen la ceremonia, y luego se va de allí con ciertos problemas, porque claro, le exigen que pague el tiempo que ha estado, y él nunca ha leído cosa parecida, nunca ha leído que las órdenes de caballerías lleven dinero, ¿no? Y según vuelve a su pueblo, pues se encuentra a un muchacho al cual le está maltratando su amo, y es golpeado finalmente brutalmente por unos mercaderes. En fin, lo que hace es meterse en barullos porque intenta solucionar, desfacer entuertos y agravios, y lo que hace es meterse en bullas, y al final acaba herido, maltrecho y tirado en el suelo, donde lo encuentra un vecino suyo. Entonces, mientras está guardando cama y descansando, el cura del pueblo, el barbero, atención, el cura, el barbero, y en la colaboración con el ama de la casa y la sobrina, deciden que, como la culpa de todo la han tenido los libros de caballerías, van a quemar esos libros. Bueno, cuando no solamente eso, sino que además tapian la habitación, la biblioteca, y cuando despierta Don Quijote y pregunta por sus libros y por su biblioteca, le dicen que un sabio encantador de esos que aparecen en los libros de caballerías con frecuencia se ha llevado por los aires la habitación entera. Y él, claro, tiene que creérselo. Bueno, pues hasta aquí, atención, estamos en el capítulo 7 todavía de la primera parte. De los 50 y pico que tiene, 52, 53 capítulos que tiene la primera parte, todavía estamos en el 7. Posiblemente esto que hemos visto hasta ahora, esta primera salida, fue el germen de la novela. Así nació como una primera novelita del mismo tamaño, tendría unas 45, 50, 60 páginas, que una novela ejemplar de las que hemos visto en el capítulo anterior, ¿de acuerdo? Don Quijote aprende la lección. Bueno, Cervantes alarga la historia y Don Quijote aprende la lección y sabe A, que tiene que llevar dinero, camisas, ropa interior, ropa para cambiarse, porque eso, aunque no lo ponga en los libros de caballerías, es necesario en la vida. B, que si quiere salir a buscar aventuras necesita un escudero. Busca al tonto del pueblo, que se llama Sancho, ¿verdad? Y aunque este no tiene caballo, tiene un burro, bueno, pues algo es, y saldrán él con su caballo, Don Quijote, y Sancho con su burro. ¿Qué le promete a Sancho? Pues le promete nada más y nada menos que el gobierno de una ínsula, es decir, de un territorio insular, ¿verdad? Un territorio lejano, que es lo que él había leído en los libros de caballerías, que se les daba a los escuderos, que hacían un servicio adecuado, ¿no? Entonces, pues le dará el gobierno de una ínsula, y Sancho, como es bastante tonto, como digo, pues se lo cree, Sancho. La segunda salida en compañía de Sancho, por cierto, Sancho, que dice la novela que le llamaban Sancho Panza, pero también le llamaban Sancho Zancas, porque tenía las piernas largas. ¿Qué os parece? ¿A que siempre habéis visto a Don Quijote como delgado y alto y a Sancho como bajito y gordo? Bueno, pues en la novela se dice que tenía las piernas largas, lo cual demuestra que la mayoría de los ilustradores de la obra nunca ha leído el libro, lo cual es habitual porque en España casi nadie ha leído el Quijote.
igual que en el mundo anglosajón todo el mundo conoce a Shakespeare y se sabe de memoria Romeo y Julieta y Macbeth y Hamlet, pues en el mundo nuestro, en el mundo hispánico, pues la mayoría de la gente no ha leído el Quijote porque es muy gordo, eso es lo que aseguran, que es muy gordo y muy difícil, y entonces se leen unos rollos patateros, de lesbianas suecas agredidas por no sé quién, el hombre que pudo maltratar a no sé quién y del señor de no sé cuántos, y no leen el Quijote. Bueno, la segunda salida, en compañía de Sancho, comprende de los capítulos 7 a 52, que es el final de la primera parte, y aquí es donde ocurren todas las aventuras que le ocurren. ¿Y qué le ocurre a Don Quijote? Pues que sale buscando las típicas aventuras que él ha leído, y en La Mancha no le ocurre nada de eso, porque en La Mancha ni hay dragones, ni hay gigantes, ni hay ejércitos, ni hay terribles agravios que desfacer. En La Mancha, básicamente, en la época de Cervantes, y ahora poco más o menos, en La Mancha no hay nada. No hay nada. Hay unos molinos y poco más. Y entonces por eso, pues cuando se encuentran unos molinos, pues se piensa que son gigantes a los que hay que atacar, y los ataca. Y acaba, evidentemente, pues molido, con una terrible paliza. O se encuentra, yo qué sé, al barbero del pueblo que va de un pueblo a otro para hacer su trabajo y se ha puesto, porque llovía, como si fuera un sombrero a palangana. Pero él confunde eso con el famoso yelmo de Mambrino y le ataca. O ve mucho polvo, ¿verdad? Y dos rebaños de ovejas y carneros y él se piensa que son dos ejércitos y los ataca. Y de nuevo los pastores pues acaban a pedradas con Don Quijote y con Sancho. O ve, atención, muy interesante, a unos galeotes, es decir, a unos presos que van a galeras, y los libera, porque no entiende que alguien vaya a un sitio contra su voluntad. Caramba, si son presos, ya, pero es que la libertad para Don Quijote es fundamental. O ataca a unos cueros de vino, pensando que son también seres, unos genios terribles, etcétera, ¿no? Curiosamente, entre las aventuras que les ocurren, además ocurre también que en algún momento paran en una venta, en la venta de Juan Palomeque el Zurdo, donde las gentes se entretienen leyendo novelas. Y entonces, ¿qué pasa? Que dentro del Quijote hay novelas. Novela como la de Marcela y Grisóstomo, que es un tipo de novela pastoril, la del cautivo, que sería una morisca, la de Cardenio y Lucinda, que sería una novela sentimental, o la del curioso impertinente. Bueno, esto es curioso porque estas novelas cortas son del mismo tipo que las novelas ejemplares, son del mismo tamaño y del mismo tipo. O sea que aquí sigue estas podríamos incorporarlas como otras novelas de Cervantes, ¿no? Que como recordamos el otro día dijimos, repasa en el conjunto de sus obras todas las formas novelescas de su tiempo. También aparecen discursos, porque a veces Don Quijote, aunque está loco, se pone muy serio, y cuando se pone muy serio, ¿verdad?, pues dice verdades como puños, y estos discursos son muy interesantes. El de la Edad de Oro, donde recuerda ese pasado mítico de la Edad de Oro, donde los hombres eran más felices porque vivían en perfecta armonía, etc., y el de las armas y las letras. Entre otros discursos está aquel famoso de la libertad al que yo hacía referencia el otro día, que por cierto que espero que nadie haya entendido como que os quiero yo llevar a la desobediencia civil. Tenemos que tener paciencia y seguir confinados y cumplir con los horarios que nos ponen y guardar la distancia social. Otra cosa es que cuando todo esto acabe tengamos que saber recuperar como pueblo y como civilización nuestra libertad frente al peligro de que ciertos gobernantes quieran arrogarse con poderes extra constitucionales. Bueno, finalmente los que han ido en su busca, sus amigos, el cura, el barbero, recordemos, le hacen creer que forma parte de un encantamiento, lo encierran en una jaula y lo traen engañado al pueblo. Y aquí acabaría esta segunda salida, y aquí acabaría la primera parte. O sea, las dos primeras salidas pertenecen a la primera parte, que es lo que publica en 1605. Bueno, pues esto tuvo muchísimo éxito. La mayor parte de la gente leyó la novela como una novela de humor. La gente se moría de la risa. La gente se moría de la risa. La gente veía esto, pues, con la misma actitud que nosotros vemos las famosas películas. No sé si vosotros habéis visto, por ejemplo, la famosa película. Vuestros padres seguro que si preguntadlo en casa, Aterriza como puedas.
en un momento en que se ponen de moda las películas de catástrofes aéreas, surge la parodia. Una película de una catástrofe aérea, pero en tono de risa. Bueno, pues desternillante. Un chiste continuo, ¿no? Aterriza como puedas. Pues así, como nosotros vemos Aterriza como puedas, es como se leyó, o por ejemplo, frente a las películas de espías o de la Segunda Guerra Mundial y de los nazis, pues surge la película también en el mismo tono, Top Secret, ¿verdad? Que no sé si habéis visto también y que os recomiendo. Son dos clásicos del cine de humor, del cine paródico de otros géneros, ¿no? Bueno, pues así se leyó la primera parte de 1605 y se leyó bastante, tuvo bastante éxito. Lo que pasa es que esto no quiere decir que no se tradujo automáticamente en que Cervantes se enriqueciera, porque no era así. Lo que enriquecía a la gente era ser un autor de teatro famoso, un autor de teatro, y eso no lo consiguió. Bueno, vamos a ver la siguiente salida, es decir, la segunda parte de 1615 y alguna reflexión más en el siguiente vídeo, que es que si sigo os aburro, bueno, os aburro seguramente, pero es que además luego no lo puedo colgar en YouTube, pues no me deja. Un saludo.